Ya, chiqui. Vamos a empezar la clase, ya son las 12:07. Eh, Queridos estudiantes, bienvenidos a la clase de filosofía en este viernes 11 de septiembre. ¿Ya? Estas son las fechas de las clases en línea del módulo 5. ¿Ya? Este va a ser nuestro último módulo, ¿ya? Así que nos quedan solamente 4 clases más para que ustedes terminen el año, ¿ya? Su módulo termina el 16 de octubre, ¿ya? Entonces las clases van a ser el viernes 25 de septiembre, porque ustedes, como muy bien saben, el próximo semana son el receso de fiestas patrias y además el viernes es feriado, ¿ya? Luego la siguiente clase la vamos a tener el viernes 2 de octubre, el viernes 9 de octubre y el 16 de octubre, ¿ya? A la misma hora a través de este mismo enlace. Bien, siempre son las últimas clases, ¿ya? Entonces ahí pueden anotar las fechas, ¿ya? Em, Vamos a hacer un Mentimeter y ahí les voy a preguntar si para el próximo módulo ustedes quieren hacer un proyecto o prefieren hacer 2 actividades breves, ¿ya? Si es que fuera en caso de un proyecto, la entrega sería para el viernes 9 de octubre y en caso que fuera actividades breves, las entregas serían para el viernes 2 y viernes 9, ¿correcto? ¿Ya? Así que si van teniendo alguna duda, me dicen. Bien. Hola Antonia. Hola Maca. Ya la había saludado a la chiquita. Ya, seguimos. Ya. Ustedes acá tienen la pauta de evaluación de las actividades, ¿ya? Es súper sencilla, responde la pregunta 1 con claridad de ideas y aportes propios, responde la pregunta 2 con claridad de ideas y aportes propios. Hoy día también era su fecha de entrega para la segunda actividad y ahí teníamos el tema de los puntajes. Si la respuesta es apropiada, tienen 4 puntos, medio alto 3 puntos, medio bajo 2 puntos y bajo 1 punto. Bien. Y lo que primero vamos a hacer, vamos a empezar como con los últimos contenidos de este módulo y finalmente vamos a hacer una retroalimentación y síntesis de todos los contenidos que vimos en este módulo 4. Bien. Y finalmente vamos a trabajar en un Mentimeter donde les voy a hacer como una mini encuesta acerca de qué prefieren, si actividad breve o proyecto, y una preguntita más abierta. Bien, y con eso vamos a terminar la clase de hoy. ¿Ya? En el módulo 4 teníamos que revisar y aprender acerca de dilemas éticos y políticos relacionados con de cómo nos organizamos hoy como sociedad. ¿Ya? Y trabajamos en base a 3 preguntas, ¿correcto? La clase pasada y esta clase trabajamos en la pregunta ¿qué es y cómo nos afecta la desigualdad de género? Y en la clase primera trabajamos qué es la política y por qué no podemos desentendernos de ella, de qué manera los cambios políticos sociales inciden en las formas de hacer política, ¿ya? Entonces hoy día vamos a terminar la clase con la tercera pregunta de qué es y cómo nos afecta la desigualdad de género. Bien. Hoy tenemos que tratar de qué es y cómo nos afecta la desigualdad de género. Entonces, ¿qué vamos a ver? 2 puntos. La desigualdad de género en el ámbito intelectual, las contribuciones del feminismo a la comprensión del mundo. ¿Ya? Recordarles la semana pasada que nosotros vimos como el tema de las masculinidades, lo que implica las teorías de género y revisamos este video, visualizamos el video acerca de Simone de Beauvoir, donde nos contaba por qué ella es como uno de los íconos del feminismo y de las teorías de género, ¿ya?
como siempre les comentaba, como se rompen los paradigmas y las lógicas posterior al 1960, ¿ya? Donde revisábamos los textos, ¿bien? Entonces hoy día vamos a ver la desigualdad de género en el ESO. Lo primero que vamos a ver es con respecto a las mujeres y a la filosofía, ¿ya? Entonces acá les puse 4 citas y otras 4 citas más acerca de mujeres y filosofías como a través de la historia. Entonces se los voy a ir leyendo y, no sé, quizás hay algunos que son súper interesantes y bonitos, ¿ya? Que me pareció bastante significativo compartir con ustedes en la clase de hoy, ¿ya? Entonces, ya, el primero partimos con Hipatía, que es una filósofa griega, ¿ya? Del siglo IV al siglo V, ¿ya? Y ella fue como de las primeras escritoras, ¿ya? Y ella les puso aquí una cita que dice, defiende tu derecho a pensar, porque incluso pensar de la manera errónea es mejor que no pensar, ¿ya? Luego tenemos a cierra con llave tus bibliotecas si quieres, pero no hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Virginia Woolf, escritora inglesa, ¿ya? Considerará acá súper importante el año. Por ejemplo, Virginia Woolf escribió de 1882 a 1941, ¿ya? Entonces ahora seguimos con una chilena, dice, de Gabriela Mistral, poeta y profesora chilena, que es del 1888 al 1957, ¿ya? Hasta como el 60, eh, la mujer estaba determinada y su instrucción era hacer ama de casa, ¿ya? Entonces, luego del 60 se empiezan a como modificar estas lógicas de la mujer no tiene por qué, y también todos los procesos como revolucionarios con respecto al derecho a voto también que vimos la clase pasada. Entonces ahí siempre se rompe el paradigma, ¿ya? Y también otra cita de Elena Cafarena, que es una abogada chilena, que es de como una de las feministas más importantes chilenas, ya que ella inició como la revolución del derecho a voto de las mujeres en Chile, ¿ya? Que es un aspecto súper importante, ¿bien? Y ella nos deja esta cita. La mujer ha impuesto finalmente, gracias a una limpia y sostenida lucha contra los que desean formas estáticas y limitadas de vida que se reconozcan al movimiento femenino como una nueva fuerza social. ¿Ya? Luego tenemos a Hannah Arendt, ya que nosotros hemos leído algunos textos de ella, que dice, no hay pensamientos peligrosos, el pensamiento es peligroso, ¿ya? Siempre desde la lógica que, que, que el conocimiento, el pensamiento son poder, ¿ya? Y en esos puntos van rompiendo los estándares, ¿ya? Otro más, tenemos a Angela Davis, que fue una filósofa afroamericana estadounidense de 1944. Ya es una ya, filósofa afroamericana contemporánea. Y dice, si no se garantizan a los 2 millones de mujeres negras del sur los derechos individuales o la propiedad al salario y sobre sus hijos, su emancipación no es sino otra forma de esclavitud. ¿Ya? Y tenemos a Gayatri Spivak, una filósofa india de 1942, también contemporánea, dice, algunos de los más radicales enfoques críticos nacidos en Occidente hoy en día provienen del deseo interesado de conservar al sujeto de Occidente así como está o conservar a Occidente como el único sujeto y tema. ¿Ya? Y finalmente tenemos a Frida Kahlo, que es una pintora mexicana de 1907 a 1954, que dice, mi pintura lleva a un mensaje de dolor, ha completado toda mi vida, he sido mi propia modelo.
Bien, entonces ahí tenemos un poco con respecto a las mujeres y la filosofía, ¿ya? Que no son muy conocidas, que no son famosas, porque la filosofía occidental ha invisibilizado al pensamiento de las mujeres, ¿ya? Otro, el acceso a la educación, ¿ya? Este es uno de los grandes puntos como importantes a considerar con respecto a esto, ¿ya? El acceso a la educación, por ejemplo, en Chile empezó en 1877, ¿ya? Donde ahí tenemos las primeras mujeres que entran en las carreras de medicina y de derecho, ¿ya? Este es un dato súper importante porque hasta el 2013, por ejemplo, 7 años atrás, cuando salió Malala con el Premio Nobel de la Paz, ella abogaba por el acceso a la educación, ¿ya? Porque en su país no había acceso a la educación, ¿ya? Entonces ahí tenemos como la gran diferencia que hay entre las distintas sociedades y culturas, ¿ya? Nosotros iniciamos este proceso en 1877, pero en 2013, 2010, no hace más de 10 años, en países las mujeres todavía no podían acceder a la educación superior, ¿ya? O a la educación, ¿ya? O también la educación estaba segmentada a solo ciertas áreas, ¿ya? Eso también es otro de los puntos importantes a considerar, ¿ya? Entonces acá les puse una imagen de las mujeres en la educación superior y nos aparece Luisa Díaz, ¿ya? Ahí aparecen las carreras con universitarias con más matriculadas, ¿ya? Ella entró a estudiar medicina, ahí aparecen con más mujeres, ¿ya? Y también en el sector como técnico por regiones, ¿ya? Por ejemplo, ahí también en qué áreas están con más mujeres y con menos mujeres. Ya, por ejemplo, las que tienen más son el tema de la salud, educación, ciencias sociales, pero con menos es tecnología, ciencias básicas, agropecuaria. ¿Ya? Entonces, igual eso es súper importante. También el tema de como estos cambios de lectura o roles de género también abren el paso, por ejemplo, a hombres que deciden ingresar a carreras que antiguamente eran consideradas solamente para mujeres, como por ejemplo enfermería, para ser profesora básica, para ser educadores de párvulo, ¿ya? Como relacionados bastante como con áreas de salud y con educación, que históricamente habían sido como consideradas como que las mujeres somos más capaces de trabajar en esas áreas como los hombres. Entonces también ahí el feminismo ayuda a eso, a romper como en esos paradigmas y en esos estereotipos de que hay ciertas carreras que son para mujeres y otras carreras que sean para hombres. Bien. Y acá yo les puse, como en el más info, les compartí una noticia de a 143 años del ingreso de las mujeres a la universidad, ¿ya? Entonces ahí después les puedo compartir la presentación y lo pueden revisar. Seguimos. Entonces eso con respecto al acceso de la educación, ¿ya? Y acá vamos ahora a revisar las contribuciones del feminismo a la comprensión del mundo, ¿ya? Los primeros pasos del feminismo, el ecofeminismo y la deconstrucción de las identidades femeninas, ¿ya? Los primeros pasos del feminismo parten con Betty Friedan, que reflexionó acerca del rol de género, ¿ya? Eh, el rol de género cambia en 1960, ¿ya? Y se cambia como la definición. El rol de género hasta antes de eso, o identidad de género también, está absolutamente relacionada con nuestro sexo biológico, ¿ya? Como nacemos, con nuestra genitalidad. Y después del 1960, esa lógica se cambia a identidad de género como una construcción social,
¿ya? Que no necesariamente va de la mano de el sexo biológico. Bien. Y Betty Friedan analizó el malestar que aquejaba a muchos dueños de casa, ¿ya? Y ella propuso un nuevo plan de vida. ¿Por qué? Porque el plan de vida hasta ese tiempo era que una mujer debía casarse, tener hijos, hijas y ser ama de casa. Entonces, toda esa idea de educación estaba enfocada a eso, ¿ya? Como a ser dueñas de casa. Luego, tenemos como el ecofeminismo que habla acerca del medio ambiente y acá hace como la mayoría de las éticas son antropocéntricas. ¿Qué significa que sean éticas antropocéntricas? Que son éticas que están centradas en el hombre. Entonces aquí surge el ecofeminismo como una ética que no está centrada en el hombre, sino más bien está centrado en el medio ambiente y en la naturaleza, ¿ya? Porque hasta anteriormente las corrientes que se preocupaban, como por ejemplo Hans Jonas, que ya les mencionaba un par de clases anterior, con la ética de la responsabilidad, él sigue pensando en que el hombre, el ser humano, las personas son el eco. Entonces, su ética del cuidado con el medio ambiente es porque si no hay medio ambiente no hay personas. Entonces acá se cambia ese enfoque y el enfoque es acerca de la naturaleza y el medio ambiente. ¿Bien? Entonces ahí hay una lectura distinta. Bien. Luego tenemos la deconstrucción de las identidades femeninas. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Eh, Se critica la idea de una naturaleza humana universal. ¿Ya? Y cualquier tipo de definición que suponga un determinismo respecto de los sujetos, el análisis de las identidades para develar sus ambigüedades y contradicciones. ¿Ya? Esto es lo mismo, o es bastante similar al tema de las identidades de género, ¿ya? No por el hecho de nacer con sexo biológico femenino, tenemos que llevar una serie de características que vienen como intrínsecas dentro de cada uno, ¿ya? Como se empiezan a romper, cuando hablamos de deconstrucción, es que se quiebran estos paradigmas, se quiebran estos estereotipos, ¿ya? Porque soy mujer tengo que ser tierna y saber cocinar. No, porque soy hombre tengo que ser fuerte y valiente. No, no funciona así, ¿ya? Entonces se rompe esa lógica, se rompe esos estereotipos de género, por el hecho de ser mujer o por el hecho de ser hombre, tenemos que hacer tantas cosas. Y también con el tema de la edad, ¿ya? El tema de, ay, a los 30 años, si no están casadas y no tienen hijos, rechazó como, reprobó la carrera de la vida. No, no funciona así, ¿ya? La deconstrucción de las identidades, la deconstrucción de los estereotipos, ¿ya? Romper, se quiebra eso. Y es súper importante también, porque puede llevar a las personas a estados emocionales súper negativos, seguir como estas lógicas de parámetros, de estándares, de indicadores que la sociedad tiene. Entonces, ahí surge como el feminismo, como apoyo a esto, romper esas lógicas estándares. ¿Ya? Y ahora vamos a empezar a ver el tema de eso con respecto al género y a los contenidos de las clases de hoy. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Los leo. Con respecto a lo que vimos. Ya, perfecto. Entonces, ahora voy a iniciar la síntesis de este módulo, ¿ya? Y vamos a ver los conceptos de política y que fue las primeras dos clases que vimos y con respecto a la desigualdad de género, que son la clase de pasada y la clase de hoy. Bien, así que vuelvo a compartir pantalla.
política, ¿qué es? ¿Ya? Acá hace mención a Hannah Arendt. La política emerge entre las personas y por tanto está directamente vinculada con la esfera social y las maneras en que se distribuye el poder en una sociedad. ¿Ya? Por ejemplo, en las leyes y las instituciones. ¿Ya? ¿Por qué es importante la política? ¿Ya? Acá se acuerdan que nosotros hablábamos acerca del animal político y el animal apolítico también. ¿Ya? Ahí tenemos como la diferencia entre dos autores, ¿ya? Tenemos a Aristóteles y tenemos a Thomas Hobbes, ¿ya? Aristóteles lo planteaba como al ser humano como un animal político, ¿ya? ¿Se acuerdan de lo que era el animal político? Ya, el animal político tiene que ver con que nosotros es importante relacionarnos con otros, ¿bien? Necesitamos de los otros, ¿ya? Pero, y también lo planteaba por naturaleza, ¿ya? Que por naturaleza nosotros somos animales políticos porque la política implica el relacionarse, necesitarse y ayudarse, ¿ya? Contribuir, ¿bien? Y Hobbes decía que no, que esto no era natural, ¿ya? Sino que más bien las personas interactúan porque necesitan de los otros para construir, modificar o reconstruir la sociedad de la que forman parte, ¿ya? ¿Y de qué se trata esto? ¿Ya? Se trata acerca de la interacción, ¿ya? Del espacio, ¿ya? Y cuál sería como el objetivo de la política: relaciones igualitarias, respeto por la diversidad, la lucha por los derechos y el acuerdo de deberes en una sociedad, ¿ya? Y esto también, cuando se habla en política, tiene más bien un poco que ver cuando se habla, por ejemplo, de la lucha por derechos. La lucha por derechos, porque hay personas en la historia que han tenido más poder de los demás y se han hecho acciones injustas e inapropiadas. Y cada lucha es por un derecho, ¿ya? Por una igualdad justa. Yo ni nadie puede negar algo a otro, ¿ya? Todos tenemos ahí también, siempre como el tema de la política va súper de la mano con la ética, ¿ya? Con el cuidado del otro, ¿ya? El no hacer daño al otro. Pero también ahí es súper complicado porque hasta dónde es el límite. Entonces, como, esa es una constante. Siempre tenemos que estar pensando, ok, esto que estoy haciendo, esto que estoy diciendo, esto que estoy pensando, ¿es bueno para el otro o no? ¿Es bueno para mí? ¿Ya? Eso también tiene mucho que ver, por ejemplo, con nuestros juicios de valor, cuando el tema de las críticas al aspecto físico de otra persona, críticas como a las formas de vida, eso, así como intentar hacer el ejercicio de cuando criticamos. Ok, esta crítica lo puede modificar en 5 minutos, no. ¿Es constructiva? No. Entonces es mejor guardarse a veces esas opiniones, porque no son constructivas, son solo destructivas, ¿ya? Y esto va súper relacionado también, por ejemplo, con poner en práctica este punto con el tema de la política como afecto, ¿ya? En el mundo cuando yo les contaba módulos anteriores acerca de Baruch Spinoza, con la teoría de los afectos, ¿ya? El ser amable, el ser cordial, el no ser crítico con los demás, críticos como destructivos, genera mejores sociedades, ¿ya? Y es revolucionario en un mundo donde a nadie le importa nada, ¿ya? Donde no nos importa el de al lado, en sociedades individualistas. El ser cordial, el ser amable, es parte de este acto político, ¿ya? Y ahora pasamos al tema de la desigualdad de género, ¿ya? Que lo hemos visto en la clase pasada y en la clase de hoy, ¿ya? Entonces acá está la síntesis. ¿Qué es el género? Es una construcción social que define los roles distintos para hombres y mujeres.
¿ya? Y esto va acompañado de derechos y oportunidades que no son iguales o no son equitativas, ¿ya? Y acá el feminismo evidencia y critica estas desigualdades. Luego, la desigualdad de género consiste en la atribución de distintos roles y capacidades y oportunidades para mujeres y hombres, en función de estereotipos que prefieren qué es ser mujer y qué es ser hombre. ¿Ya? ¿Y en qué se enfocan los estudios de género? En descubrir, analizar, desarrollar perspectivas críticas respecto de los roles de mujeres, hombres en la sociedad, con el objeto de generar relaciones más igualitarias o equitativas en la esfera social, en la educación y hasta en el trabajo. ¿Ya? Si tienen alguna pregunta, duda, los leo, los escucho. Bien, ahora les voy a pedir que entren a Mentimeter. ¿Ya? Mentimeter.com con el siguiente código. ¿Ya? 49, 57, 80. ¿Ya? Que entren a menti.com con el código 495784. Bien, para que podamos hacer la actividad. Ya tenemos una primera pregunta que dice, ¿qué prefieren hacer en el último módulo? ¿Actividades breves o proyectos? ¿Ya? Y hasta ahora tengo 5 participantes y que dice actividades breves. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahora el 100% dice actividades breves. Voy a compartir pantalla para que vayan viendo. Mm, mm, mm. Ya, tenemos 10 votaciones hasta ahora y todos dicen actividades breves. Ya. Y la otra pregunta dice, ¿qué les pareció más interesante del módulo y por qué? Para que también vayan respondiendo esa pregunta. Igual el mentir lo voy a mantener abierto, ¿ya? Pero me gusta esto de que ustedes puedan elegir. ¿Sí? Entonces, así yo puedo planificar de manera más apropiada la, el próximo módulo. ¿Ya? Así que vayan escribiendo ahí en menti.com con el código 495784. Gracias, tía Yaque. Muchas gracias por ayudarnos en la clase de hoy. Así que vayan entrando al Menti y para que puedan participar. ¿Ya? Hasta ahora no hay ninguna participación. Entonces todos decidieron por actividades breves en el próximo módulo.
bacán. Todo lo del cuerpo y género, todo lo que tenga que ver con feminismo me llama mucho la atención. Excelente. Tenemos otra participante. El feminismo, porque lo encuentro súper interesante, es un tema que me llama la atención. Muy bien. O puede ser también de los módulos anteriores, si nada les pareció interesante de ahora. ¿Ya? El cuerpo y género, porque hay cosas del feminismo que no teníamos muy claro. Muy bien. Sobre el cuerpo y el género. Ahora, cómo la mujer cada vez se empodera más. Muy bien. La historia del feminismo. Me gustaría saber más a mayor profundidad para informarme más. Bien, los temas fundamentales, cómo han sido reflexión en cuanto a género, cuerpo y el impacto en la sociedad. Like. Muy bien, muy bien. Ah, y yo les dije que les iba a compartir el link de la clase de hoy para que lo puedan revisar. Todo. Interesante. Antes que se me olvide. Mm, Se los mando al chat al tiro. Ahí está la presentación, el genial de la clase de hoy. Bien, y volvemos al Mentimeter. Los temas relacionados con el género, cómo se abarcó a la mujer y cómo se explicó y mostró la manera en que éstas casi por su propia cuenta pudieron sacar adelante sus derechos y poder cambiar la historia de una manera radical. Derecho a voto, trabajo, salario, etcétera. La manera en la que se implantan las situaciones dadas a conocer, videos, etcétera. Muy bien. ¿Ya? Ahí tenemos que prefieren hacer actividades breves, proyectos cero. Ahí tenemos 10 participaciones. Muy bien, muy bien. ¿Ya? Si tienen alguna duda, pregunta o consulta, ya, acuérdense que hoy era su fecha límite para el tema de las actividades. Ya, la mayoría de ustedes ya lo envió, pero igual hay algunos que están pendientes. ¿Ya? Está pendiente Valentina Bernal, el Agustín, Vicente, la Fran, Elías, María Carolina, Danae, la Ale, Valentina Cerey, Jorge, ¿ya? Ustedes están pendientes en la segunda actividad, así que por favor pónganse al día. Y de la actividad uno está pendiente Valentina Bernal, Elías y nadie más, ¿ya? Así que es súper importante que se pongan al día, ustedes ya están casi que terminando, así que les solicito eso. Bien,
Entonces, la mayoría de ustedes define por actividades breves. Muy bien. Y mm, 11. Hoy día teníamos conectados 20. Más de la mitad decide por actividades breves. Así que será actividades breves. De vacaciones de invierno, de 18 o vacaciones infinitas. ¿Ya? Infinita. Ok, ya. No sé exactamente, yo sé que sus clases oficiales se terminan el 16 de octubre. ¿Ya? 16 de octubre. Sí. Si yo ahí le estaba mostrando en el PP, en la presentación el tema de las clases, pues, que nos quedan solo 4 clases a nosotros. ¿Ya? Y luego de eso, no es que vayan a estar así como de vacaciones, pero sí van a seguir teniendo otro tipo de actividades, ¿ya? Como charlas vocacionales o ensayos. Sí, sí, pues esas son las fechas final. Ahí ya tienen que tener todo cerrado, todas las notas, nada pendiente, ¿ya? Correcto, Rocío. Pero las clases como tal, para ustedes, su última clase va a ser el viernes 16 de octubre, ¿ya? Entonces conmigo vamos a tener clase el 25, el 2, el 9 y el 16, ¿ya? Entonces, como ustedes decidieron hacer las actividades breves, vamos a tener las actividades el 2 y el 9 de octubre. No, me equivoco, el 25 y el 2. ¿Bien? ¿Alguna duda, alguna consulta, chiquillos, con respecto a esto, a los contenidos, a la síntesis, la retroalimentación? Es súper importante igual, ¿ya? No, pues, pero si ya les dije el módulo anterior que ya nos quedaban como 8 clases, ahora ya nos queda la mitad, 4, 4 más. Bien, un gusto, un agrado tenerlos. Si tienen cualquier duda, cualquier consulta, eh, me mandan un correo electrónico, ustedes saben mi correo, se los voy a dejar aquí por si acaso. Ya, ahí tienen mi correo electrónico por si tienen alguna duda. Si no hay ninguna otra duda, se pueden ir diciendo chao, profe, un gusto. Tengan lindas vacaciones de septiembre. ¿Ustedes ya salieron de la cuarentena o no? ¿O todavía están en cuarentena o están en transición o en... No, po, en Quillota, ¿no? Oh. Chao, chiquillos, que estén bien, cuídense, tengan lindo día, igualmente.
Sí, igualmente usted, Cata, también, dentro de lo que se pueda.